¿Merece la pena SCUM en 2023? Sí. Espero haberte ayudado. Sígueme para más. Imagina un mundo distópico, no muy lejano al nuestro. Imagina que la Agenda 2030 fue todo un éxito y se ha establecido un nuevo orden mundial. El sistema penitenciario ha cambiado. No vamos a profundizar en ética o moral. Ya haré otro video del lore del juego. Aquellos presos que son sentenciados a muerte son arrojados a esta isla como unos gladiadores modernos, donde tendrán que pelear entre ellos por sus vidas. Tech One es una compañía de radiodifusión global que ha lanzado la iniciativa de televisar y monitorear 24/7 a cada reo en la isla. Esto con el objeto de crear un reality show, monetizar y mantener en control a la población en general. ¡Qué considerados! Mientras la gente esté entretenida, no sabrán los problemas reales en los que se encuentran. Ojo, esto es solo ficción, ¿eh? Estas cosas ni creas que pasan en la vida cotidiana. Pero por si acaso no consumas programas televisivos. ¿De qué va el juego? Como lo antes mencionado, aquí tomaremos el papel de uno de los reos, y después de customizar y balancear atributos, seremos lanzados a la isla. Con solo nuestras ropas, caeremos aleatoriamente en algún sector del mapa, y comenzará nuestra odisea para mantenernos con vida. Recolectando recursos, creando armas y herramientas que aumenten nuestra probabilidad de sobrevivir. Serán horas y horas en las que tengamos un inmersivo desarrollo de nuestro personaje. Crea tu propia historia. Podríamos decir que uno de los objetivos principales del juego es el abrirnos paso por las bases militares para conseguir mejor equipamiento táctico, médico, explosivo y hacernos de armas y aditamentos para estas, cuales nos ayudarán para incrementar nuestro éxito defendiéndonos contra los zombies, otros jugadores y animales. Ingresar a estas bases no será del todo fácil, pues están vigiladas por sistemas acorazados de bots gigantes con un sistema de alerta bastante sensible, y descargarán su grueso calibre sobre nuestro frágil cuerpo. Eventualmente irás desarrollando tu sigilo y descubrirás sus puntos ciegos. Alimentación. Uno de los mayores pilares de SCUM es sin duda su sistema de gestión calórico. Si bien hay juegos de supervivencia donde solo debes comer para no morir de hambre, aquí también puedes hacerlo. Encontrarás hongos, saltamontes y frutos en los terrenos agrestes, así como frituras y refrescos en los pueblos y ciudades. Pero si pretendes alimentarte solo con esto, habrá repercusión a tu modo de juego, porque depende de lo que ingieras, será tu desarrollo corporal. Por ende, tu fuerza, movilidad y resistencia se verán afectados. Es como en la vida real. Si tragas puro marranero, serás un marrano. Y serás defendido por las nuevas modas antidietas. Y si tu déficit calórico es inferior, no tendrás la fuerza necesaria para sobrevivir. Deberás cuidar tu ingesta y prestar atención al sistema metabólico de tu personaje, que estará basado en macronutrientes como proteínas, grasas, carbohidratos, fibras, azúcares y grasas saturadas, así como todas estas vitaminas y todos estos minerales. Sí, es complejo, pero si llevas una buena alimentación y dejas el sedentarismo, mantendrás un buen balance entre tus reservas de grasa y músculo. Y también mi parte favorita, la digestión. Llenarás tu estómago, luego tu intestino y colon hasta que exija su salida. No te preocupes si no tienes papel higiénico, no es necesario. La comezón y el olor queda solo a imaginación del jugador. Armas. Es innegable que el arsenal de SCUM, además de vasto, es increíblemente satisfactorio hacerte de un arma de fuego y poder utilizarla. ¿Por qué digo esto? En otros títulos, cuando las conseguimos, solo debemos preocuparnos por encontrarlas y abastecerles munición. Aquí también, pero el primer factor es que será muy difícil dar con ellas, y cuando lo hagamos, tendremos que tener el cargador y la munición del calibre correspondiente. Acto seguido, deberemos administrar las balas a cada cargador, una por una. Por lo que será prudente hacer esto previo a alguna expedición. No querrás tener que recargar en medio de la refriega. No te olvides de guardar el cargador vacío.
Al igual que las armas y municiones reales, si esta no está en un buen estado, existirá la posibilidad de que cuando más la necesites, proceda a encasquillarse por alguna bala de mala calidad. Heridas. Existen muchas formas en las que dejarás de vivir y pasarás a ser parte de la comunidad de zombies que acechan la isla. Controlados por Tech One, esto posible a un dispositivo implantado en nuestra cabeza conocido como BCU2, chip diseñado originalmente para tratar enfermedades y posteriormente adaptado para monitorización, razón por la que si intentas quitarlo de tu cráneo, este detonará y conocerás a Chabelo. Creí que nunca podría utilizar esta frase, pero ya aplica. Tú vales mucho y mereces respeto. Cuídate de ti mismo. Yujú, cuate. Dicho artefacto es el responsable de que conozcamos a detalle nuestras estadísticas, temperatura, fuerza, agilidad, habilidad y nuestra salud, que también es compleja, pero para resumir deberemos distinguir entre músculos, huesos y órganos. Un ejemplo rápido es que si recibimos un disparo que dañó solo el músculo, debemos solo suturar y esperar el tiempo de recuperación. En cambio, si este disparo nos ha roto algún hueso, además de cauterizar la herida, debemos colocar una rótula para inmovilizar y así se recupere en su totalidad. Si el tiro da en un órgano, las posibilidades de sobrevivir son casi nulas. Sin duda, Scum nos ha entregado muchos cambios desde su salida, y la mayoría han sido para bien. Personalmente, es un título que disfruto bastante cada que inicio una partida, ya sea en solitario, con amigos o incluso en single player. Amo las mecánicas de cacería, pesca, exploración y con las últimas actualizaciones y la llegada de aviación. Esto se ha vuelto una verdadera locura. Pero quiero saber, ¿qué piensas tú? ¿Ya lo jugaste? Podrá tener un parecido a DayZ, pero te garantizo que es muy diferente. Por cierto, este clip es del propio juego, cuando hacía directos con mi buen amigo Pántanos. En TikTok llegó a 2.5 millones de vistas y me permitió llegar a más personas. No hay nadie. No, güey, allá. Como en las películas, pensé que me ibas a disparar a mí, pero me escondió. Entonces, sin duda, Scum está piola. Como siempre, te agradezco te quedes hasta el final. Tu like y comentarios. De esta manera, el algoritmo piensa que sí le sé y me recomienda a más gente. Te mando un abrazo y dime, ¿qué juego te gustaría que reseñara? Si no lo he jugado aún, será un pretexto para enviciarme un rato. Pasa un excelente día. Estás en Upgrade.